todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos que nos acompañan en una nueva edición de la Biblioteca Ufológica. Estamos como siempre, quien les habla, Diego Zúñiga, y Sergio Sánchez Rodríguez, quien desde Santiago de Chile nos va a emocionar como cada semana con un nuevo libro. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Buenas tardes, noches o días. Aquí contento de estar nuevamente en esta sección. Y esta vez, Sergio, vamos a tomar el consejo, la recomendación de uno de nuestros amigos, de nuestros acompañantes, Enrique Cruz. Nos escribió hace unos días pidiéndonos que habláramos de un libro en específico, y es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Cuál es el libro escogido, Sergio? Yo, para innovar un poco los libros de paraufología que se citan de los 70, pero satisfaciendo la inquietud de Enrique, elegí el libro de Scott Rogo, El Universo Encantado. Perfecto. Vamos entonces a presentar rápidamente la ficha de... Ahí está, El Universo Encantado. Yo no lo tengo, así que no lo voy a mostrar. Voy a mostrar otro de Rogo Para no ser menos. para no ser menos, claro. Este libro. No se ve porque tengo el fondo falso. Se trata de UFO Abductions, un libro en el que Rogo fue... Ahí, a ver por ahí. Mira las estupideces que tengo que hacer por poner un fondo de mentira. Es un libro donde Rogo actúa como editor y como autor de algunos artículos también sobre distintos tópicos de las abducciones. Hay firma también de Jerome Clark, Ann Ruffel, Judy Blum, Gordon Creighton, Coral Lorenzen. Aquí está, coordinado por Scott Rogo. Vamos entonces, después de esta fallida muestra, a la ficha. A la ficha de Douglas Scott Rogo, quien nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 1 de febrero de 1950 y falleció con apenas 40 años el 18 de agosto de 1990. No solo falleció a temprana edad, sino que además falleció en circunstancias bastante trágicas. Fue asesinado en su casa, en su domicilio, donde fue apuñalado por una persona que hasta el día de hoy permanece sin ser ubicada. El autor del crimen se desconoce y por lo tanto el crimen sigue sin una explicación. Scott Rogo fue autor de una veintena de libros, 7 de los cuales han sido ya traducidos al español. Los temas más recurrentes en la literatura de Rogo eran la vida tras la muerte o la vida tras la vida. Nunca he sabido cómo se dice bien, pero la vida después de que uno se muere. Fenómenos psíquicos, milagros y por supuesto ovnis. Rogo también tenía una columna estable en la revista Fate, en la famosa revista Fate. Y además vamos a mostrarles los libros que se publicaron de Scott Rogo en nuestro idioma, la mayoría de ellos publicados después de su muerte. Primero, En busca de lo desconocido, el año 85, El enigma de los milagros, el año 87, 1987, El retorno del silencio, del año 1991, mismo año en que se publicó La existencia después de la muerte. El año 1994, la editorial mexicana Edamex publicó 2 títulos: ¿Qué hay detrás de lo que vemos y tocamos? Y Casos de reencarnación. Sin embargo, Sergio, el libro que nos convoca hoy fue publicado varios años antes. Fue publicado el año 81 en español y el año 1977 en inglés. Sí, efectivamente es un libro setentero hasta la médula. Basta ver la portada. Y que yo relacioné inmediatamente con otros libros de la época. Particularmente me resulta comparable la figura de Scott Rogo, claro, ahí está. Sí. Me resulta comparable con la de Brad Steiger también. Yo recuerdo que esto es una anécdota, pero que se relaciona directamente con este tema.
que un amigo era un estudiante de enseñanza secundaria, y recuerdo que a principios de 1981 me comentó acerca de una película que nunca vi, ¿no? Pero que mezclaba poltergeist, ovnis, fenómenos psíquicos en general, y otros, hasta, según recuerdo, elementos chamanísticos y hasta artes marciales, todo en una sola cosa. Entonces me decía, ¿cómo puede estar todo junto? Le preguntaba a él. Y yo sonreí con malicia y le dije, parece que eres nuevo en estas cosas, ¿eh? Dándole por supuesto importancia, ¿eh? Yo sabía que podía estar todo junto, ¿eh? Y lo sabía porque venía de leer a Brad Steiger, ¿eh? Así que, y tiempo después leí a Scott Rogo, porque, claro, en los 80 seguimos un poco con el impulso, me refiero a las traducciones al español, el impulso de las cosas que se venían haciendo en los años 70. Es un libro De este libro de Steiger, ¿no? Claro, indiscutiblemente. Mucho más desinhibido que Proyecto Libro Azul, que es una recopilación inteligente de documentos, pero aquí Brad Steiger sintoniza claramente con qué, con la, digámoslo así, el giro paraufológico, efímero en todo caso, de la ufología estadounidense de los 70, o de una parte considerable de ella. Entonces, esa, que a mi juicio también es una de las mejores portadas que yo he visto en un libro ovnístico, como portada es una de mis favoritas. Oye, ¿y en qué momento se entroncan Brad Steiger con Scott Rogo? ¿Llegan a juntarse en alguna ocasión o no hay punto de contacto entre los dos? No, yo creo que ambos estaban muy... No tengo exactamente claro porque no he leído de Scott Rogo más que este libro, ¿no? Pero estoy seguro de que tuvieron algún contacto porque ambos eran investigadores de lo paranormal, ambos deambulaban en el ámbito de la parapsicología. Concretamente, Scott Rogo es un parapsicólogo en estricto sentido, ¿no? No vamos a hablar ahora de la parapsicología como tal, porque eso da para otro programa, pero tú sabes que la parapsicología hizo enormes esfuerzos, sobre todo en los años 60 y 70, por alcanzar un estatus científico, ¿no? Sí. Y Scott Rogo formó parte de ese esfuerzo, sin perjuicio de que manifiesta en este libro que en realidad el acercamiento de esa parapsicología que buscaba formalizarse resulta inadecuado para dar cuenta de los fenómenos psíquicos, en el sentido específico que tiene esa expresión, fenómenos psíquicos en este ámbito. Entonces, es un libro que entronca directamente con la cuestión paraufológica. Oye, si uno mira los libros, los mismos libros que mostramos al comienzo nosotros, hay una clara tendencia a ir por fuera de la ufología. La misma portada aquí dice espectros, ovnis, invasiones de otros mundos, misterios de la naturaleza. Parece no ser estrictamente ufológico el libro, ¿no? A ver si nos puedes contar del contenido, Sergio. Sí, no es estrictamente ufológico, pero tiene una gran cantidad de ufología, ¿no? Ya. Es como un trago, ¿eh? Un trago, ¿eh? Un cóctel. No es estrictamente alcohol, pero la cantidad de alcohol que tiene es importante, ¿no? Es más o menos lo mismo, porque resulta que el fenómeno ovni estaba en boga, en alza, en los años 70. Entonces era casi imposible para un investigador de lo paranormal de variados intereses hacer caso omiso de ese problema. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, la segunda parte del libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, que muchos leímos en ese tiempo. Luego vino una segunda parte que se publicó con el nombre de Sin Rastro. Sin Rastro, claro. Hay un capítulo larguísimo, quizá uno de los más largos de ese libro, dedicado a los ovnis. Entonces venía con mucho
con mucho de ufológico, y este también es el caso, porque él cree encontrar en el tema ovni una manifestación de, de lo paranormal, sin prejuicio de que, ojo, también se confronta con las ideas de John Keel. Cita mucho el tema del Mothman acá, aparece el Mothman. Ah, mira. Pero le da una interpretación distinta, porque Scott Rogo, si se me permite, no es exactamente así, pero si se me permite una comparación, es lo más parecido al francés Pierre Biroudi que encontramos en la escena para ufológica de los Estados Unidos, porque Rogo cree que más que en un superespectro, más que en una inteligencia con mayúscula que nos manipula per se, cree más bien detectar la comparecencia de la propia inteligencia humana, pero produciendo efectos que son hasta ahora permanecen ahí en el ámbito de lo no admitido por la visión, por la cosmovisión científica actual, o sea, a través de lo paranormal. Oye, si pudiéramos clasificarlo en alguna categoría, así siendo bien, bien brutos, ¿no? Sin ir en los matices, nada. Es un tipo que defiende la HGT, es un tipo que se deriva un poco por una hipótesis psicosociológica, o es paraufológico puro y duro. Es para ufológico, pero con esa diferencia, porque cree que más que una inteligencia que hay con nosotros, más bien sospecha de que es la propia inteligencia humana la que produce paranormalmente efectos. Como buen parapsicólogo, Ya, o sea, es un incluso paraufólogo con una derivada específica. Claro, claro, él es claramente la derivada aquella es la parapsicología. Ya. De hecho, por ejemplo, cuando habla de John Keel, este libro es interesante incluso, yo diría, filosóficamente, en sentido amplio, Ya. porque cuando habla de John Keel, él está muy consciente, Rogo, de que Keel le atribuye un origen común a las diversas manifestaciones anómalas que aborda en sus libros, ¿cierto? Esa es la característica de Keel, de haber no solamente hablado de poltergeist, monstruos, o sea, cuestiones criptozoológicas y ovnis, sino haberles dado un origen común, una fuente común. Sí. Entonces Rogo manifiesta su sospecha de que quizás haya cosas que no obedezcan a este origen común, sino que tengan diversos orígenes y sean manifestaciones de cosas que sencillamente no logramos comprender. Y una vez más nos encontramos con que, con su carácter efímero, se trata de fenómenos que se escapan, que no son reproductibles en el laboratorio o ante o bajo el parámetro de ciertos estándares o protocolos de investigación. Él está consciente de que se trata de algo escurridizo. Entonces, por eso sospecha que en algún momento esa distinción que es fundamental desde el punto de vista de la ciencia moderna entre, estoy diciendo varias barbaridades que me permiten, o sea, que me perdonen los ortodoxos, pero por ser el sintético, entre lo objetivo y lo subjetivo, eso como que se rompe con este tipo de anomalías, tanto en los fenómenos paranormales como en los ovnis concebidos como fenómenos paranormales, que es lo que cree Rogo. Él no cree en la hipótesis extraterrestre. Es por eso que encuentro interesantes esas consideraciones que hace. Podemos llamarlas así metodológicas. Incluso también se refiere a los fenómenos forteanos, a esta categoría que también estaba siendo redescubierta activamente por muchos investigadores. Y dice que si bien el aporte de Charles Fort, él lo valora, pero cree que muchos de los forteanos, o sea, son varios en ese tiempo, muchos de los forteanos mantienen cierta distancia, incluso cierta reticencia ante lo parapsicológico tal como Rogo lo entiende. Porque lo curioso es que Rogo pone en el centro del asunto de todas formas al ser humano, sin prejuicio de que sospecha, y lo dice varias veces, que
puede ese mismo ser humano interactuar con determinadas anomalías que no podemos explicar y que llegan a nosotros bajo formas aberrantes o grotescas debido a nuestras limitaciones inherentes, porque no, nuestra percepción del universo es muy limitada. Mira, te doy un ejemplo de esta metodología. A ver. ¿Recuerdas que el caso de Herbert Schirmer, el policía, ¿cierto? El policía que, como dijo Antonio Rivera, el ovni mal estacionado, mal aparcado. Entonces, Herbert Schirmer ve un objeto extraño, todo esto en 1967. Entonces, la historia es que él es conducido al interior de una nave, ¿claro? Efectivamente. Y conoce a unos seres humanoides, más bien chaparros, pero que se las traen en el discurso que le presentan, y tiene un relato que es de abducciones, matizada con una serie de elementos del imaginario omnístico de esa época. La interpretación estándar de este asunto ha sido la de una abducción extraterrestre, ¿no? Sí. Otra interpretación como la de Jacques Vallée, que le dedica bastantes páginas en su libro El Colegio Invisible, que se publica en 1974 en inglés y que se edita en español por Editorial Diana en 1981, la misma época en que aparece este libro de Scott Rogo en español. En español, sí. Sí. Y Vallée, desde la perspectiva paraufológica, se plantea como si esto fuese una especie de escenificación. Y de hecho, yo creo que es un momento interesante desde el punto de vista literario en el libro de Vallée, porque tiene un aspecto que podemos llamar poético incluso, aun cuando la historia resulta totalmente inverosímil. Vallée lo sabe, pero la mete dentro de este ámbito de la escenografía preparada especialmente para los testigos. Scott Rogo discrepa de la interpretación extraterrestre, discrepa también de la paraufológica, ¿vale? Y curiosamente evalúa este caso desde una perspectiva escéptica, puramente psicológica. Dice Rogo que en realidad en este caso lo que hay más bien es un potpurrí de ideas omnísticas. Se nota la forma en que el discurso ha sido construido, más allá, no se trata de una cuestión de buena o mala fe de Schirmer. Se trata de que él en ese momento lo que hace simplemente es poner ante los investigadores un discurso claramente establecido desde la propia ufología. Entonces, yo diría que es la explicación, incluso en algún momento en un artículo para La Nave de los Locos me tomé la libertad de llamarla así, la explicación psicológica, en estricto sentido, no parapsicológica, porque en realidad, incluso quería leer la parte en la cual él se refiere concretamente a la actitud de Schirmer, cuando dice lo siguiente, y por eso es interesante, para que veamos que Scott Rogo era Rogo era un investigador perspicaz. Por cierto, se creía algunas cosas que quizás ya no son tan convincentes en cuanto a la casuística hoy día, pero era un tipo perspicaz. Y por otro lado, él estaba bastante consciente y tenía mucho conocimiento de la historia del fenómeno ovni. No era, pese que era un parapsicólogo, estaba muy imbuido de la literatura ufológica, no tenía mayores problemas con eso. Entonces, hay una parte que me parece interesante. Dice, la mente hipnotizada de Schirmer revelaba así a los experimentadores lo que significaba exactamente su historia. Un rompecabezas incompleto, compuesto por las tradiciones contradictorias sobre los ovnis que él había recogido durante años. Nada más. La mente de Schirmer estaba desconcertando a sus médicos. No un paréntesis mío, no un fenómeno externo, era el propio Schirmer. No pretendo achacar al agente Schirmer
la responsabilidad de la historia ni afirmar que la hubiese inventado conscientemente. Los verdaderos culpables fueron los hipnotizadores, quienes, en su celo, presionaron al patrullero hasta que, en una reacción de autodefensa, su mente construyó una historia de secuestro para aplacar a sus atormentadores. Ya, en el fondo, para que lo dejaran tranquilo. Claro, claramente. Entonces, aquí también hay una visión bastante prudente respecto del papel de la hipnosis. Sí, sí. Y ya sabemos lo que fue la hipnosis en todo este asunto en la década siguiente, los 80. Y además también nos muestra que el tema este de la racionalidad o el escepticismo de los investigadores también es algo que puede variar, no es algo que se mantenga uniforme, porque hay distintas posturas que se van adoptando según ciertos aspectos de la casuística. Entonces es interesante esta posición de Rocco respecto de un clásico de la ufología como el del el ovni mal aparcado. Oye, pero solo para que quede claro, Rocco en ningún caso puede ser calificado en general como escéptico. Aquí en este caso en particular muestra una ponderación frente a la evidencia que se le pone encima, ¿no? Claro, no, ciertamente no es un investigador escéptico, está convencido de que tras la fenomenología ovni hay una anomalía o un conjunto de anomalías reales, en el sentido de que se trata de algo que produce efectos en el mundo externo, pero mediante algún mecanismo desconocido para la ciencia actual. Oye, estoy viendo acá la Biblia, 60 años de literatura ufológica en español, que contiene todos los libros publicados en español, y no contento con eso, el autor Antonio González Piñeiro puso el índice también. Entonces quiero dar un vistazo al índice del Universo Encantado, libro que yo no he leído, lo confieso de entrada, pero hay un capítulo dedicado a la teleportación, otro a los milagros, por supuesto el de los ovnis del que comentaba Sergio, los invasores cósmicos, una visión psíquica de los fenómenos forteanos, de lo que ya más o menos hablaste, sí. Pero hay un capítulo dedicado específicamente al caso Pascagoula. Nueva visita a Pascagoula, la historia psíquica. Sí. ¿De qué trata esto, Sergio? Mira, lo que pasa es que en este capítulo, recordemos, este caso ocurrido el 18 de octubre, si no recuerdo mal, del 73. Entonces, Charles Hickson y Calvin Parker, dos pescadores, ven un objeto extraño. Ahí están los protagonistas de este clásico también de la ufología. Se trata de una abducción, cuando de las abducciones previas a la gran estandarización que se produce en los 80, que se comienza a insinuar con el caso con los incidentes que investiga Raymond Fowler en el caso de Betty Andreasson, pero sí. Son las abducciones antes de que se transformen en un género típico, y me refiero típico en cuanto al aspecto físico de los supuestos ovninautas. De hecho, el extraterrestre de este caso es bastante particular. Sí, es también una de las formas, imagínate, pareciera tener las piernas pegadas, siempre se ha hablado de eso como si fuese una sola pierna, pero en realidad son dos, no se le distinguen ojos. O sea, dista de ser el gris, por ejemplo, no es un clásico gris o no es el humanoide estandarizado que conocemos ahora. No, yo, por ejemplo, haciendo una alusión sobre ese tema, el libro Secuestrados por extraterrestres, de Antonio Rivera, que se publica en 1981 y que resume muy bien el estado de las abducciones hasta ese momento. Yo desafío a cualquiera que lea ese libro, en base a los casos que incluye, que encuentre algo que se parezca a los ovninautas de los 80, sí. o que en el mejor de los casos que dé cuenta de una unidad, de más o menos un tipo parecido de seres. La variedad es enorme.
Ya el caso Bebedouro en Brasil o el caso de Evely en Inglaterra ya rompen cualquier esperanza de unidad en cuanto a la forma. Es que nos visitan de muchos lugares distintos. Sí. Ese es el problema. Me acordé de un caso que publica John Keel, no se le puede llamar humanoide en ningún caso, de un extraterrestre con forma de ameba, que se pareció no sé dónde, en Venezuela o en Brasil, ¿no? En Sudamérica en todo caso. Que a mí siempre me sorprendió que las variedades, las formas eran tan diversas que hasta una ameba se podía ver representada en la casuística ufológica. Claro, sí. Es como el famoso caso que está puesto en entredicho, porque parece ser una más de las leyendas de la ufología, ese del 58, de Rydberg y Gustafsson, un par de suecos que casi fueron abducidos, secuestrados por también una gigantesca ameba, que según leí por ahí, olía a rayos. Entonces, era una experiencia entre terrorífica y nauseabunda al mismo tiempo, pero hay algunas razones para pensar que se trató de un invento periodístico, pero bueno, ese es otro tema. Los periodistas. Sí. Eso el año 58, ¿eh? Del 58 es ese caso. O sea, Oye, Sergio, si pudiéramos... A ver, ¿el libro de Scott Rogo tiene alguna repercusión a nivel general? ¿Podemos decir, este es un libro clásico o es un libro imprescindible o en realidad es uno más de los tantos libros de literatura ufológica que circulan por ahí? No, yo creo que es un libro, dudo que haya sido tan influyente como los grandes nombres de la ufología de su tiempo, pero creo que es un libro que hay que tener en cuenta, porque aporta algunos datos también históricos de cómo era el contexto y el ambiente en que fue concebido, que es mucho más interesante, a mi juicio, que lo que vino después. Por ejemplo, cuando aparece acá citado Joseph Allen Hynek, que comparece en forma directa a investigar los sucesos de Pascagoula. También cuenta cómo se encuentra el propio autor, Scott Rogo, con Ralph Bloom, uno de los coautores junto a Judy Bloom de ese libro Más allá de la Tierra, que ese libro fue muy influyente. De hecho, Antonio Rivera lo cita generosamente en Secuestrados por Extraterrestres y se ha olvidado un poco ese libro. Y es interesante cómo aparecen, y es lo que a mí más me gusta, cómo van apareciendo los protagonistas de la ufología. Entonces, cuando Ralph Bloom le dice le manifiesta su opinión sobre el asunto Pascagoula, y más allá de la interpretación que se haga, todos sabemos que los Bloom eran más bien partidarios de la HET, entonces, pero al menos Bloom le previene de algo respecto de esta historia tan extraña, la de los pescadores secuestrados por ese ser que tú mostraste recién. Dice, no sabemos exactamente qué pasó, pero pasó algo muy extraño. Algo extraordinario sucedió. Esa frase a mí me gusta porque la verdad es que es amplia, pero permite mantenerse dentro de algún coqueteo con el misterio. Entonces, me gustó ese encuentro que tiene Rocco con Bloom, ¿no? Un personaje, como digo, que se olvida. Y que además los Bloom fueron los que aportaron una serie de datos y son en alguna medida los responsables, lo digo en sentido positivo, los responsables de la difusión de ese caso. Oye, ahora que le quité el fondo falso, puedo mostrar el libro. Sí. UFO Abductions. Y precisamente aquí aparece un capítulo firmado por Ralph Bloom y Judy Bloom. Este libro editado por Rogo, pero que cuenta con firmas que son las firmas de la ufología clásica estadounidense, digamos. Coral Lorenzen, Bloom,
Ralph Bloom y Judy Bloom, Anne Russell, Jerome Clark, son personajes que te dicen algo, ¿no? No son tipos que salen de la nada, sino que son autores reconocidos y que han hecho aportes a la ufología en Estados Unidos y por extensión a la ufología en general. Entonces, tú dices que no estamos frente a un libro que haya sido tan trascendente, pero vale tenerlo en cuenta. Scott Rowo es un autor interesante en cualquier caso, ¿no? Sí, no, es un libro, para mí, es un libro interesante desde un punto de vista teórico, por las consideraciones que hace respecto de cómo concibe lo paranormal Keel y cómo conciben lo paranormal los forteanos. Eso es la postura de Rowo, que es divergente, eso es interesante. Y por otro lado, porque le permite a uno encontrarse con un fragmento de la historia de la ufología. Y eso siempre es estimulante. De hecho, Aimé Michel también aparece acá, como no podía ser de otra forma, a propósito del famoso caso ese del doctor X, ¿no? Sí. De ese testigo que ve un objeto que sale a investigar qué sucede, en fin, y sufre una curación espontánea de una dolencia que tenía en una pierna, en fin, todo eso aparece muy bien descrito acá. Pero claro, desde la perspectiva particular de Rowo. Ivan Sanderson también comparece. O sea, ya hemos nombrado como a 10 protagonistas de la ufología. Jacques Vallée, mencionabas tú a Hynek, a John Keel, Sí, que por ahí se cruza. O sea, estamos hablando igual de un punto de conexión entre varios nombres, renombrados personajes de la ufología. claro, y por supuesto Gray Barker y los MIP, de hecho, los hombres de negro. Sí. De hecho, aquí también me recordó un poco algo que decía Brad Steiger acerca de la posibilidad de que la mente humana generase objetos quizá de poca duración, pero son fenómenos percibidos, digámoslo así, son fenómenos objetivos, así sea temporalmente, perceptibles por el ser humano. Y ahí hay una alusión a esta noción de los tulpas, de las creaciones mentales que pueden ser efímeras, producto de la acción humana. Hay una alusión directa a lo que publicó la gran exploradora Alexandra David Neal, que contaba estas cosas y también Steiger lo hace. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque sugiere Rowo que en realidad el Mothman, más que una criatura interdimensional, sugiere que se trata de una creación de los propios protagonistas, una creación del colectivo que estaba obsesionado con este ser extraño y que logró, por un mecanismo paranormal, materializarlo de manera totalmente efímera, por supuesto. Entonces, como digo, se parece un poco lo de Rowo, me recuerda a las ideas de Pierre Pirudi, que también es un parapsicólogo que se mete en la ufología en los años 70, en Francia, al otro lado del Atlántico. Claro. Bueno, me parece que habrá que sumar este libro a la larga lista de pendientes, ¿no? O sea, lo recomiendas tú en cualquier caso, más allá de las consideraciones o de las observaciones que pueda tener uno, vale la pena echarle un vistazo al libro. Sí, incluso, no sé, puede haber alguien que sea completamente escéptico tanto respecto de los ovnis como respecto de los fenómenos paranormales, pero es interesante conocerlo para saber qué es lo que se pensaba y se decía sobre estas cosas en los 70 y sobre todo con una visión de conjunto, porque no se ha vuelto a pensar de manera tan fresca, yo diría con una casuística joven todavía, de una manera tan profunda y detallada como en ese tiempo. Porque después con la explosión de los 80, a mi juicio, la teorización incluso más o menos
competente según los casos, ya se ve muy distorsionada, muy perturbada por la verdadera invasión gris. Entonces ya yo prefiero estas discusiones de los 70, las encuentro más frescas y sobre todo más auténticas, desde el punto de vista de una casuística, insisto, que todavía es joven desde la perspectiva actual. Claro, menos contaminadas, entre comillas. Sí, si pudiese hablar de no contaminación, imagínense que estuviera Martin Kottmeyer, nos golpearía a ambos en el preciso. Claro. Por eso puse las comillas para prevenir cualquier tipo de paliza, después de paliza intelectual. Oye, Sergio, quiero hacer uso de una nueva sección que se llama Tablón de Anuncios para anunciar dos cosas. Primero, que se ha publicado en el último número, en el número 94 de la revista española El Ojo Crítico, que dirige Manuel Carballal, se ha publicado una entrevista a Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos, que es autor de uno de los libros más exquisitos que tiene la editorial Coliseo Sentosa, que es este libro. La invención de los discos voladores es una reconstrucción histórica de los primeros años del surgimiento de este asunto en Brasil. Reconstruye y repasa varios casos clásicos, el caso Vilas Boas, Almiro Barahona, fotos en la isla Trinidad, etc. Y está muy bien, y en esa entrevista que publica El Ojo Crítico, Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos habla del libro, pero habla sobre todo desde una perspectiva histórica, de cómo se fue formando esta base ufológica que explotaría después del año 55 en su país. Muy interesante la entrevista y muy interesante el libro también. Vale la pena tenerlo ahí en mente. Y en el volumen 5 de esta revista sobre el Sasquatch, esta revista se llama Good Knocks, editada en Estados Unidos, es una revista sobre la investigación del Sasquatch, dirigida por David Waterley. Hay un artículo del investigador alemán Ulrich Magin, referido a un avistamiento en Sudamérica en general de Bigfoots, de pie grandes en los Andes de Sudamérica, pero hace mención extensamente a casuística de Chile y se refiere a otro libro publicado por Coliseo Sentosa. Se refiere al libro Encuentros con extraterrestres en Chile de Sebastian von Kleist, lo menciona varias veces, así que nosotros como representantes de Coliseo Sentosa queríamos hacer mención de estas dos referencias a libros publicados por esta editorial. Sergio, estamos creo que ya en la hora, vamos a hacer un programa más breve en esta oportunidad, pero seguramente nos vamos a resarcir, vamos a devolver los minutos perdidos en una futura ocasión. ¿Tienes visto algún libro para el próximo programa, Sergio? Sí, pero antes quería despedir a Scott Rocco con una lectura breve de su libro. Por supuesto. Me refiero a la parte del comienzo, al comienzo mismo, porque es notorio en él el afán de búsqueda de una explicación de los poltergeists. Ese ha sido su gran tema. Entonces, la tentación a vincular ovnis con poltergeist es muy grande, claro. Pero a mí me gusta mucho la partida. La partida es una promesa que se cumple, creo yo. Insisto, pongámonos en el contexto de la época. Dice, por inclinación soy una persona bastante reservada. Habiéndome dedicado en los últimos años a estudiar los fenómenos psíquicos, la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, dentro y fuera de los laboratorios de parapsicología, aprendí muchas y muy valiosas lecciones. Por ejemplo, aprendí cuán a menudo la gente distorsiona, elabora, incluso miente en lo que respecta a sus experiencias personales. Aprendí que no se deben difundir teorías a menos que se esté en condiciones de probarlas, y que es la ciencia ortodoxa occidental la que indica el camino correcto para realizar la investigación. También aprendí
que cuanto mayor es la, entre comillas, violencia con que alguien reivindica como propia una capacidad o experiencia, más posibilidades hay de que sea falsa. A pesar de todo, me intriga tanto la cantidad de veces en que topé con lo desconocido, que dudo de si alguna vez llegaré al final de mi búsqueda. Y poco más adelante se refiere al hecho de que él se acostumbró a la investigación mediante protocolos estrictos de fenómenos paranormales hasta que un psiquiatra amigo le comentó: ¿sabes una cosa? He descubierto que los parapsicólogos sois exactamente igual que el resto de las personas, es decir, muy aburridos. O sea, él está consciente, Rogo, de que la rutinización de la investigación, incluso en parapsicología, puede devenir en algo difícil de tragar o de soportar para los observadores externos. Claro. Es un autor lúcido que yo considero esencialmente honesto, al menos en este libro. Puede que haya otras cosas que no sean tan ortodoxas, pero el libro lo consideré un intento interesante. Oye, y esas líneas las escribió con 27 años. Estamos hablando del año 77. Claro, porque nació el año 50. Sí. El 77 tenía 27 años, o sea, era un autor joven y ya mostraba una madurez, bueno, ni tan joven a los 27, pero sigue siendo joven igual, una madurez que muchos ufólogos no alcanzan ni a los 80 años, digamos. O sea, sí, es un autor que vale la pena seguramente seguirle la pista en alguna de sus otras obras. Claro que sí. Y sobre todo cuando, a propósito de eso, cuando se invoca como argumento de autoridad 40 años de investigación, pero eso claro. Se puede estar engañado durante 40 años también. ¿Cuántos matrimonios, Sergio, nos han vivido engañados 40 años? ¿Ah? Es un excelente argumento. Y eso no significa que haya sido ni armonioso, ni feliz, ni estimulante, ni fructífero. Exacto. En la ufología pasa algo parecido, me imagino. Sí. Bueno, Sergio, con Scott Rogo, por cierto, no olvidarme de mencionar el sitio web de Coliseo Sentosa, coliseosentosa.cl, donde están todos los libros publicados por esa simpática editorial. Recuerden también, quienes nos visitan por primera vez y quieran seguir viendo nuestros programas, apretar ahí el suscribirme, porque si nosotros les avisamos cuando aparece un programa, que queremos generalmente que sea los días domingos, pero a veces la técnica o quizás otros factores externos no nos permiten cumplir así tan a rajatabla, pero tratamos siempre de que sea una vez a la semana, vamos sacando un programa, y si usted quiere enterarse, apriete la campanita ahí y se va a enterar de inmediato cuando saquemos una nueva edición de la Biblioteca Ufológica. Sergio, ha sido como siempre un gusto y un placer escucharte hablar de un autor que quizás no es tan masivo, pero que vale la pena y que merece más atención, pese a que ya se murió hace bastante tiempo y en circunstancias bien trágicas. Por lo demás, me sorprendí cuando, investigando sobre Rogo, descubrí que había muerto tan joven y de una manera tan violenta. Sí, yo también. Yo no sabía que había muerto así. No manejaba ese dato. Bueno, con este libro, con Scott Rogo, damos término entonces a este capítulo 6, edición 7 en la realidad, de la Biblioteca Ufológica. Sergio, como siempre, un gusto, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Será hasta la próxima y espero que tengamos una sorpresa. Voy a intentar traer algo inesperado. Maravilloso. Nos vemos entonces. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.